Hola profesor, aquí estamos mostrándole un video, profesor, de, sobre Conócete a ti mismo, el video de la enseñanza de las imágenes y de los links que usted nos mandó, profesor. Conócete a ti mismo. Estas son las razones sobre la Iglesia Católica de Juan Pablo II, profesor. Conócete a ti mismo. Dice, tanto Oriente como Occidente es posible distinguir el camino a lo largo de los siglos. En el primer párrafo, como podemos ver y como podemos prescindir, es que Jesús y Dios nos manda hipotéticamente de que la verdad, todo hay que confrontarse con la verdad. Sin la verdad no tendríamos nada. Y es un camino que es difícil desarrollar, pero se puede hacerlo. Y eso está entre la conciencia de cada uno, personalmente, de todo mundo. Depende de cómo usted actúe y cómo lo sienta y cómo usted haya tenido una formación, usted puede saber, puede conocerse a usted mismo. No significa que porque en X motivo, no para hacer contexto ni nada, sino, por ejemplo, profesor, un ateo no significa que no vaya a tener el mismo conocimiento que una persona religiosa. Es prácticamente lo mismo. Todo depende de cómo el ser humano lo tenga distinguido. Y pues también, profe, todo depende de cómo ahí mismo lo podemos ver, donde dice calificándose como hombre, como uno mismo, como conocedor, porque hay un lema que dice, ¿quién se puede conocer mejor que uno mismo? Y es verdad, porque nosotros sabemos quiénes somos. Y pues acá, como podemos leer, profe, que dice, por lo demás, una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo distintas partes de la Tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan del mismo tiempo las preguntas del fondo que caracterizan al recorrido de la existencia humana. ¿Quién, quién soy? ¿De dónde vengo y dónde voy? ¿Por qué existe el mal y qué hay después de esta vida? Pues, profe, esas son las preguntas desde el inicio de la vida. Desde el humano ha tenido el ser de la razón y el pensamiento, ha tenido esas dudas. Si hay un ser superior, ¿por qué nos trajo? ¿Cuál es el sentido de nosotros estar acá en este mundo? Y pues, profesor, pienso yo que el sentido de estar en este mundo es tan sencillo y a la vez tan complejo que ninguno de este mundo nos damos cuenta. Y pues, ¿cuál es la existencia de cada uno de nosotros? Yo digo, profesor, que la existencia de cada uno es ser feliz. Claro, llevando sus reglas, porque tampoco no es que se vaya a convertir todo en un epicureísmo, porque ya sería complicada la situación, profesor. Hay que conocerse, hay que saber llevar las cosas, profe, para poder tener un desarrollo y para poder tener un desarrollo pleno, para conocernos a nosotros mismos, profesor. Ahora, ¿quién soy? Esa es una pregunta que ni yo mismo le puedo responder. Yo le puedo decir que soy una persona de casa, que estudio carne y hueso, pero realmente no sé quién soy. Sé que soy un humano, que tengo pensamientos, razono. ¿Por qué? Porque eso es lo que me han enseñado en el colegio, pero no lo que realmente soy yo. Y pues, ¿de a dónde vengo y a dónde voy? Pues, profesor, vengo de acá, de humilde, y voy para donde Dios y todo el camino que Él me tenga a mí grabado, para poder ser y llegar a ser alguien del futuro, para poder ayudar a esta humanidad, profesor. Pues acá en el, profe, ya bajando más, acá dice, en este sentido es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, el núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Piénsese, por ejemplo, en los principios de no contradicción, de finalidad y de casualidad, como también en la concepción de personas como sujeto libre e inteligente, y en su capacidad de conocer a Dios, la verdad, el bien. Piénsese a los demás. Recito ese pedacito de texto para poder explicar lo que voy a decir, profesor. Lo que voy a decir es que, basándome en el contexto de la Iglesia Católica, que viene la razón del libre albedrío, que es donde el ser humano tiene el derecho a hacer lo que quiera,
puede X o Y motivo vivir una vida llena de satisfacciones, pero como él mismo hizo que eso basado en la Biblia, Dios hizo un pacto con el hombre que fue que nosotros mismos íbamos a dar la destrucción del humano. Pero eso basándonos en la Biblia, profesor, porque si nos basamos en acuerdos científicos y en otras maneras, no queda nada que hacer, profesor. Y pues todo depende, profe, todo depende porque de cómo usted vive. Usted puede vivir lógicamente con las libertades del cuerpo, carnal, todo lo que Dios nos dio a elegir, pero si usted las puede llevar súper bien y las puede hacer, pero saberlas hacer, no que se vuelvan algo mundano, porque si se vuelven algo mundano ya no es inteligencia, profesor, ni tampoco es conocerse a uno mismo. Ya usted se está dañando el cuerpo y ya usted lastimosamente estaría ya cometiendo un pecado. Lastimosamente, profesor, pero pues así es el cuerpo, profe. Los deseos carnales hace que peque, aunque literalmente cuando nosotros nacemos ya estamos pecando, profesor. Pero pues eso ya es aparte, profesor. Y pues acá, profe, que dice el punto 6, la iglesia convencida de la competencia que la incumbe por la expositoria de la revelación de Jesucristo quiere reafirmar la necesidad de reflexionar sobre la verdad. Por este motivo ha decidido dirigirse a vosotros, queridos hermanos, con textos de los cuales comparto la misión de anunciar actualmente y filósofos. ¿Eso qué significa, profesor? Como podemos ver en el texto que usted nos mandó, profesor, nos está diciendo que el cuerpo, el humano pues siempre ha tenido, como nosotros mismos, para conocernos nosotros mismos, ha tenido como ese sentido de decir quién soy. ¿Lo que la Iglesia Católica está diciendo es cierto o no? Pues eso depende de cada uno, profesor. Para los que son ateos, creen en otra religión o X, se les respeta su motivo, porque todo el mundo tiene derecho a tener su religión y su punto de pensamiento. Pero yo literalmente, profesor, o sea, mi punto de vista es que sí existe. ¿Por qué? Pues ya son por encuentros personales, ¿no? Pero pues para mí sí. Y pues obviamente, profesor, y la, la iglesia y los científicos van de la mano. ¿Por qué? Porque los científicos no creen y la iglesia católica le demuestra que sí. Por eso, de la mano de ellos dos, ellos miran a ver si lo que la iglesia está diciendo tiene validez o no, y por eso es que se hacen lo de los tratados científicos para mirar a ver si están haciendo bien, si es realmente algo divino o es algo que se puede explicar. Y pues para eso es que la iglesia va a la mano de los científicos, profe. Pero pues lastimosamente no todo fue así. Anteriormente pues eso fue algo malo en la mitad del siglo. O sea, profesor, le puedo decir que fue desde los comienzos de la Iglesia Católica, que fue que cualquiera que pensara diferente a ellos, los mataban lastimosamente. Como podemos ver a Galileo Galilei, a todos los grandes filósofos que como no han tenido la manera de pensar de ellos, lastimosamente lo han ejecutado o les ha tenido medidas drásticas con ellos para que se, para que en ese tiempo llegaran a razonar, pero después de un tiempo la iglesia admitió que se equivocó, lastimosamente, profesor. La razón ante el misterio, profesor, muy buena. La razón ante el misterio. Siempre hay que tener razón para uno poder estar en el misterio. ¿Por qué, profesor? Porque del misterio nace la duda. La duda no es... La duda lo hace usted tener muchas tentaciones, saber. Pero si usted en medio de esa duda, usted tiene la razón y usted busca saber qué está haciendo, usted puede llegar a saber y poder darle principio y poder darle fin a ese misterio que se ha venido dando, profesor. Y pues, profe, aquí dice, la sabiduría todo lo sabe y entiende, sí, porque cuando ya podemos ver como basados en la Biblia, podemos ver como el gran rey
el gran rey, el rey Salomón, el rey David, todos manejaron el pueblo con sabiduría. Y por ellos saber manejar el pueblo con sabiduría y lo más importante, seguir a Dios lo que le mandaba, entendieron cuál era el propósito y sabían a qué tenían que estar. Y por eso, para poder uno conocerse a uno mismo, uno de los primeros pasos es tratarse con sabiduría, porque con la sabiduría uno va entendiendo y va resolviendo esas dudas del misterio de para qué somos nosotros creados y para qué vamos a este mundo, profesor. Ahora resumiéndonos al capítulo número 3, profesor, que es Caminando en busca de la verdad. Aquí dice, profe, que cuenta un evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles que en sus viajes misioneros Pablo llega a Atenas, la ciudad de los filósofos, estaba llena de estatuas que representaban diversos ídolos, lo llamó un altar y aprovechó enseguida la oportunidad para ofrecerle una base con el cual iniciar el anuncio de carisma. Como podemos ver ahí, no necesito aquí repitiendo porque puede ver usted, profesor. Pues, profe, ahí fue cuando, ahí en el texto podemos ver que Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, va a un pueblo y ve que están adorando o idolatrando a imágenes que no tienen que ver nada. Estaban totalmente erróneos con lo que estaban haciendo. Y ahí fue cuando él le mostró la verdad y les enseñó el camino. ¿Por qué el camino? Porque él, ahí podemos dar un ejemplo que él los iluminó y los fue llevando poco a poco, aunque les costó. Le costó lastimosamente, pero les pudo alumbrar o les pudo más que sea prender una vela de cómo llegar a la búsqueda de la verdad, o sea, para ver si lo que ellos tanto hablaban o tanto decían si era cierto o era solamente escaparates de San Lucas en ese tiempo, profesor. Diversas facetas de la verdad en el hombre, eso es un tema muy grande, profesor. ¿Por qué? Porque depende de... El hombre a medida del tiempo ha tenido muchas facetas, el hombre siempre quiere... Es un problema de la humanidad, el humano siempre quiere verse bien al entorno donde esté. Si el humano tiene una crisis, no aparenta estar en una crisis, sino busca estar feliz y es bueno, pero no tanto, porque si usted lo hace, va a empezar a sufrir de bipolaridad y es peor porque es una enfermedad, profesor. Y todo depende, pero el hombre es muy triste, pero lamentablemente el hombre, mientras a usted lo ama, le puede estar a usted acuchillándolo por detrás, profesor. Y eso es muy lamentable, pero sucede lastimosamente en este mundo, profesor. El capítulo 4, relación entre la fe y la razón. Como anteriormente lo repetía, la razón entre la fe y la razón van de las dos, porque la iglesia, junto con la fe, las dos van unidas para mirar a ver quién tiene la razón, y las dos van unidas para decirle al pueblo de sí, realmente existe un Dios, pero para eso todavía se llevará largo tiempo, porque todavía los científicos no le han dado pues inicio ni a nada de quién es Dios y quién es el todo. Toca seguir esperando a que eso pase. Y pues como podemos ver, profesor, en el capítulo 5, que fueron los que más me llamó la atención, porque son como los capítulos más fascinantes para mí, que son el discernimiento de magisterio como diaconía la verdad. Como podemos ver, profesor, aquí podemos meter un poco la filosofía. Pues la filosofía ya es un tema aparte, pero tiene que ver mucho en la Iglesia Católica, porque hay muchos los pensadores de la Iglesia Católica que se basaron también en la filosofía para poder formar sus escritos de la Iglesia Católica. Tienen mucho que ver, tanto como Platón, Epicurio, todos ellos dieron unas ideas que a los religiosos vieron que era cierta. Y pues, profe, para culminar mi video de 15 minutos, el interés de la iglesia por la filosofía, como ya lo he dicho, no se ha limitado a lo posible, es que poquito, no. Los filósofos desde antiguamente, incluso hay un sacerdote que fue santo y era filósofo. ¿Por qué? Porque no solamente significa que porque sea sacerdote o pertenezca a la iglesia, no tampoco fue a filosofar. Y eso es todo, profesor.
Muchas gracias y